surgiendo. Siempre estamos atentos a lo que pasa con la inseguridad en todo el país, pero nos llama la atención especialmente lo que pasa en el conurbano. Bueno, ayer hubo actividad en el Congreso, finalmente se ratificó la vigencia del DNU, ¿vale? Exactamente, Horacio, lo dijiste muy bien. ¿Por qué? Porque decir ratificar es lo correcto. Cuando ratificás o lo podés directamente rechazar, el DNU ya estaba vigente una vez que lo emite el Ejecutivo. Tiene 10 días hábiles para presentarlo el jefe de gabinete. Luego hay 10 días hábiles para que lo trate la bicameral. La bicameral lo trató, obtuvo ese dictamen y se envió directamente a la Cámara. ¿Qué era lo que necesitaba diputados, en este caso el oficialismo, para ratificarlo? Mayoría simple. Primero el quórum, y acá estamos viendo cómo se dio, claro. Se llevó adelante... La mitad más uno, podríamos decir, de los presentes. Exactamente, casi digo algo que relacionado con el chiqui. Ahí estábamos viendo 129 afirmativos, 108 negativos y 6 abstenciones. La expectativa, según lo que votaron en distintos bloques, fue acorde. Digo, el gobierno era optimista, hay que decirlo. El gobierno te decía, mira, yo no te quiero decir nada, somos optimistas. Pero casi te digo, e incluso esto lo dice un diputado en su discurso, que fue, no fue Manes, fue alguien de la... No recuerdo qué diputado dijo esto, Massot. Massot. Massot dijo, esto va a salir aprobado. Pero la realidad es que pierden votos. ¿Fue Massot o fue...? Ahora me estoy confundiendo. Bueno. Pero no importa. Uno de los diputados dijo... Ponele que fue Massot o alguno de los que estaba cerca de Massot. Alguno de los que está dijo. O alguno de los que estaba acá adentro. Sí, exactamente. Si fue Massot o alguno de los que votó en contra, pero dijo, ya tienen aprobado esto. Ok. Entonces, ya en el medio del desarrollo se sabía que iba a realizarse la aprobación. Una vez que se aprueba, te digo cómo continúa esto. Bien. Vos decís, bueno, el DNU sigue corriendo. Sí, el DNU corre. El acuerdo está aprobado. La realidad es que todavía falta la decisión del board, del comité. Porque, ¿qué es lo que dicen de Estados Unidos? El requisito de que las cámaras aprueben esto en Argentina es un requisito legal de la Argentina. No es un pedido explícito por parte del Fondo Monetario. Claro. Pero ¿qué pasa? Si se aprueba, le da mucha, digamos, robustece la decisión y es una señal al comité para que puedan Lo que dicen desde el fondo es todo muy bien con el gobierno, pero el gobierno... A ver, nosotros tenemos que estar bien con el país, no con el gobierno. Entonces necesitamos que si el gobierno va a tomar una medida con respecto a un acuerdo con nosotros, tiene que haber consenso. No podemos acordar entre 3 o 4 personas. Si aceptan esto, el país tiene que estar comprometido de que hay un montón de cosas que hay que hacer con respecto a, bueno, cómo sigue ahora en adelante la política económica. Exactamente, acá hay que hacer una diferenciación, nos van a explicar por supuesto, pero una cosa es un acuerdo de largo o de corto plazo. Eso es muy distinto. Acá es un acuerdo de largo, que es de extensión de facilidades, distinto a lo que es técnicamente como stand-by de corto, ¿no? Estamos hablando de 10 años. Pero señal, ¿no? 129 afirmativos, lograron incluso más de los votos que necesitaban. El PRO, La Libertad Avanza en consenso, incluso también parte de la UCR, distinto, bueno, Manes votó... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Entiendo a los que votaron a favor, obviamente, el gobierno, aliados. Entiendo al kirchnerismo. Estamos en contra absolutamente de todo esto. ¿Me explicás el que tiene la posibilidad de decir estoy a favor o estoy en contra y dice, me da lo mismo? Y la realidad, la abstención es rara porque directamente es la no definición. O sea, uno puede respetar mucho más al que se pronuncia en contra que a quien directamente dice me abstengo y no tenés una posición ¿Quién se abstuvo? ¿Se abstuvo Tetaz? ¿Se abstuvo Massot? Sí, Tetaz, Massot, Monzó. Randazzo también estuvo presente. Sí. Esas, bueno, y hubo 2 diputados más que... Bueno, Pichetto terminó diciendo el apoyo crítico, ¿no? Está bien. Y vos sabés que es un tema ese, porque el bloque de Encuentro Federal, donde están estos 15 diputados, con el liderazgo creo que Stolbizer también, no sé si votó en contra o se abstuvo, pero están dentro de ese bloque. Son 15 diputados que eran fundamentales para poder... Porque a Tetaz le recriminaban que había acompañado el acuerdo de Alberto, pero no había acompañado el acuerdo Fue muy raro lo de Tetaz dijo, yo hay un montón de cosas que no sé, pero no quiero poner palos en la rueda, así que no voy a apoyar algo que desconozco, pero tampoco quiero complicarle la vida a los que están llevando adelante, así que por eso se abstuvo. Esa fue la explicación que dio Martín Tetaz. Vamos a ver con todo lo que tiene que ver con el acuerdo y sobre todo el impacto de este acuerdo. ¿Qué significa este acuerdo? ¿Qué falta? ¿Qué falta definir? ¿Qué falta definir por parte del gobierno? ¿Qué falta definir por parte del Fondo Monetario Internacional? ¿Falta definir plazos? ¿Falta definir modos?
¿Hay algún tipo de imposición por parte del Fondo Monetario Internacional a la política cambiaria, a la depreciación? ¿Piden una devaluación? Vamos a hablar con Agustín Echevarne, que es economista. Agustín, bienvenido. Gracias por conversar un rato con nosotros. Un gustazo charlar con usted. ¿Es una buena noticia? Yo creo que sí, es una buena noticia. Por supuesto, yo estaba tranquilo porque Argentina está en un camino correcto, que yo lo estoy viendo al gobierno con una convicción total sobre el superávit fiscal, sobre lo que están haciendo con respecto a las desregulaciones, a la transformación de la Argentina. Pero este es un paso adicional porque le va a permitir terminar de resolver la cuestión del Banco Central, que ya está saneado en un 90%, pero todavía requiere tener mayor cantidad de reservas, que siempre estamos viendo que tiene reservas líquidas negativas. Sí. Y con esta idea que va a comprar las letras intransferibles que tiene el Tesoro en el Banco Central, eso le va a permitir resolver ese problema. Yo te puedo pedir un favor porque hay mucha gente que se queda fuera de esta clase de explicaciones, que no termina de entender bien qué es lo que está pasando o de qué se habla cuando se habla de este acuerdo. El país está equilibrando las finanzas, pero da la sensación de que hay momentos que se recalienta la economía porque por más esfuerzo que haga, le faltan algunos dólares. Porque tiene un montón de compromisos tomados. Uno de ellos es el Fondo Monetario Internacional. Argentina lo que tiene es una deuda muy alta de 468.000 millones de dólares, con vencimientos que son imposibles de pagar. Tenés que refinanciarlos. El gobierno tiene superávit fiscal primario, pero también tiene un superávit fiscal financiero, es decir, que tiene suficientes dólares como para pagar, suficiente recaudación como para pagar los intereses de la deuda. Pero el capital, la amortización del capital, es imposible pagar si vos te hacen pagar todo junto. Bien. Entonces tenés que ir pateando hacia adelante. El acuerdo con el Fondo Monetario tiene dos partes. Una que permite refinanciar los vencimientos con el Fondo Monetario hacia adelante. Más adelante. Con lo cual te da una mayor tranquilidad. Te da más tiempo, te da un poco de respiro. Pero además te da fondos frescos para resolver este problema del Banco Central. ¿Tenés más o menos cuánto? Porque de eso dependen un montón de cosas. La verdad es que no lo sabemos porque recuerden que al principio se hablaba que iban a ser 11.000 millones de dólares y ahora están hablando de 20.000 millones y algunos hablan de hasta 25.000 millones de dólares. Y la otra pregunta es, ¿a cambio de qué? ¿Qué te puede exigir el Fondo Monetario en la cuestión, por ejemplo, cambiaria? ¿Puede intervenir el Banco Central para frenar la suba de una corrida? Bueno, el problema del Fondo Monetario es que cuando uno mira la historia del Fondo Monetario, lo que ha hecho con Argentina en algún momento o con Costa Rica, que ha buscado métodos de transición que puede ser, por ejemplo, poner bandas. Por eso se habla mucho de que pueden ponerse bandas. Y la verdad es que hasta acá el gobierno no ha dicho qué es lo que va a hacer. Sabemos que va a haber un cambio porque tengo que salir del cepo. Esto va a permitir ir saliendo del cepo. La pregunta es cómo va a ser esa salida. Y eso es lo que generó ruido estas semanas. Lo que yo decía esta semana es, miren, la volatilidad que estamos teniendo, que tiene un componente que tiene que ver con esto, y tiene otro componente que era la caída de las bolsas en Estados Unidos, que obviamente Argentina es vista desde afuera como un activo de riesgo. Justamente por algo que hablaban ustedes, Argentina no es solo el gobierno, sino también la oposición. Claro. Entonces, cuando tenés ese problema, Argentina y la historia nuestra nos muestra como un activo de riesgo. Cuando se cae la bolsa americana, los activos de riesgo sufren. Y yo lo que decía es, eso es oportunidad de compra para la Argentina, porque el camino que está haciendo el gobierno es el correcto. Si lo ves de esa manera, terminás ganando plata además, porque aprovechás estas situaciones para entrar. Perdóname, cuando uno dice, contraen deuda con el fondo y se van a fugar nuevamente los dólares, Milei explica que se achica la base monetaria a un tercio, o sea que van a empezar a faltar pesos y va a haber demanda. ¿Cómo uno puede explicar de esa forma, decir, bueno, esto realmente va a ser para fortalecer las reservas y que no se fuguen esos dólares? La fuga de los dólares tiene que ver con la desconfianza en un país. Entonces, cuando viene un país que ha estafado a la gente muchas veces, que son los defaults que tenés, si en algún momento tenés mucho miedo, se pueden ir los dólares. Ahora, ¿va a haber desconfianza? Yo creo que no, al contrario. Va a haber mayor confianza, porque además este es un año que vas a tener baja de la inflación, que viene bajando fuerte. Nuestra estimación es que para este mes vamos a tener 2,3% y que probablemente en el próximo trimestre vamos a ver que perfore el 2%. O sea que la inflación sigue hacia abajo. Tenés un país que está creciendo al 5%. La OCDE superó nuestro pronóstico, porque ahora dice que va a ser 5,7%. Es decir, que vas a estar creciendo y va a estar bajando la inflación. ¿Qué va a pasar con las elecciones? Va a ganar el oficialismo. Con lo cual vas a tener varios datos positivos en el año. Y tenés el acuerdo con el Fondo Monetario, tenés la inflación en baja, la economía creciendo y tenés el acuerdo con el Fondo y vienen las elecciones. Es decir, son todos
cosas que te van a decir que no. Yo no creo que venga una fuga. ¿Pueden pasar cosas? Y sí, porque a veces tenés, la lira turca se devaluó, después tenés algún problema en Wall Street que genera volatilidades y demás. Pero de fondo lo que tenemos es un gobierno con una convicción total de hacer las cosas distintas de lo que han hecho en el pasado. ¿Vos pensás que Argentina puede hoy salir del cepo? ¿Está en condiciones? Yo creo que sí, yo creo que después del acuerdo con el fondo es más sencillo porque vas a tener esta capitalización del Banco Central. ¿Y crees que va a salir? Creo que sí, lo que pasa es que el cepo son como varias capas de una cebolla, ¿no? Que alguna vez lo hemos conversado. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que tenés el stock de los dividendos acumulados durante muchos años que no dejaban enviar al exterior. Vos no podés dejar que todo eso salga junto en un solo día porque tendrías problemas. Esa parte va a tener algún cronograma. Pero el flujo hacia el futuro, eso es lo que se va a liberar. Es decir, va a haber liberación de restricciones cambiarias, que es lo que llamamos cepo, ¿no? Hay dos preguntas que te quiero hacer. Una, vos decías, todavía no se sabe cuánta plata nos van a dar. ¿Cuánta plata sería bueno que nos den? La plata que están hablando es suficiente. Con 20.000 millones de dólares te va a alcanzar para las dos ¿Resolvemos cosas. todo esto que vos estabas planteando con 20.000 millones? Yo creo que sí. Yo creo que tenés suficiente. De hecho, creo que si no te lo dan, también el camino va a seguir funcionando. Okay. Simplemente esto te facilita el camino y te acelera la salida del cepo o la posibilidad de salir del cepo. El gobierno dice, bueno, yo quiero esperar que todavía siga bajando la inflación. Nos están diciendo que queremos que llegue a un nivel más cercano al 1% de evaluación. En casa se están preguntando, ¿qué es esto de las bandas? Las bandas es cuando vos decís que hay un tipo de cambio, pero le agregás algo más arriba y más abajo. Y solamente hay intervención del central si se evalúa por ahora está en 1,5%, aproximadamente 1.300. para volver a estabilizar. El gobierno está con esta política de depreciar de a 1% por mes. Cambiaría la propuesta o lo que se dicen es, en vez de hacer esa política, ese 1.300 lo dejarían subir un poquito o lo dejarían subir un poquito para bajar, perdón, subir para abajo no existe, lo dejarían subir un poquito o bajar un poquito. Exacto, y si lo hacen Y bien, recién ahí intervendrían, si pierde mucho o si sube demasiado. Sí, eso sería la política de es una bandas. idea que no me gusta mucho, pero dicen que siempre falló eso, cada vez que Argentina siempre lo puso. es un tema de transición. Pasás por allí y después terminás en algo distinto. O simplemente la liberación del tipo de cambio, o en una... A mí lo que me gusta es la dolarización. ¿Por qué no te gusta? Bueno, porque yo prefiero la dolarización, porque la dolarización nos evitaría todas estas discusiones y nos concentraríamos en lo esencial, que es lo importante que está haciendo el gobierno. ¿Sacar los pesos y dejar solamente dólares? Sí, y eso para mí tiene una ventaja enorme, porque entonces, ¿cuál es el problema de la Argentina? Nosotros tenemos una Argentina que ha quedado cara en dólares, ¿no? Muchos dicen, comparás con el exterior y demás. Pero ¿por qué estamos caros en dólares? ¿Por el tipo de cambio? Por los que te piden devaluar, lo que están pidiendo es bajar los salarios. No nos equivoquemos. Devaluación significa bajar los salarios. Entonces yo les pregunto, ¿los salarios están caros en Argentina? Si los salarios no están caros en Argentina, ¿por qué los productos están caros? Y ahí entras a ver todas las otras cosas. Está caro porque tenés altos impuestos, el gobierno está trabajando para bajar impuestos, ya empezó, bajó el impuesto país, bajó el impuesto inflacionario, que es el más gravoso para la gente, está bajando impuestos, pero falta un montón, hay 160 impuestos. Están los impuestos provinciales, ingresos brutos es el peor de todos, cuando vas al supermercado es una acumulación de impuestos de ingresos brutos que estás pagando. Entonces, y tenés un problema de regulaciones, y ahí tenés todo lo que está haciendo el ministro Sturzenegger, que es impresionante, que es toda una estrategia de desregular, que falta muchísimo, pero se hizo un montón. Por ejemplo, descubrió que hay 700.000 decretos en Argentina. La gran mayoría no se aplican y demás, pero hay que hacer una enorme limpieza. Va a salir la ley Hojarascas, esta idea de sacar todas esas leyes que estorban, pero que no sirven para nada, y está haciendo desregulaciones 2 por día. ¿No? Y todo eso te va a mejorar la economía y te tiene que tender a ir bajando los precios comparando internacionalmente. Gracias, Agustín, por haber venido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a estar atentos a todo lo que suceda en el día de hoy. Vamos a ver cómo repercute, a ver si la buena noticia de ayer, que está confirmado que el gobierno avanza con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, calma un poco a los mercados, porque los mercados tienen como una lógica propia, da la sensación.